Cuando Javier entró a su casa esa noche, esperaba cenar con su esposa. En lugar de eso, encontró a toda la familia política reunida para su ejecución emocional. Pero lo que ellos no sabían era que Javier también tenía un plan. Uno que no incluía rogar. Incluía dignidad, estrategia y una inesperada lección para todos. Javier abrió la puerta de su casa con la leve de siempre, esperando lo de siempre. Silencio, tal vez un saludo distraído de Paulina desde la cocina. El sonido del televisor encendido, el aroma de su cena recalentada. Pero esa noche no hubo nada de eso. Lo que lo recibió fue otra cosa. Algo frío, planeado. En la sala, como si se tratara de una junta vecinal organizada a última hora, lo esperaba toda la familia de su esposa. El padre con los brazos cruzados, la madre con la mirada clavada en el suelo, Regina, la cunada que siempre lo miraba por encima del hombro, sentada con post de juez, y Rodrigo, el hermano menor de pie contra la pared, inflando el pecho como si fuera guardaespaldas de alguien. Y en el centro del escenario Paulina, con los brazos cruzados y una sonrisa que no era amable, sino ensayada. El tipo de sonrisa que se usa cuando uno ya decidió el final del cuento y solo espera que los demás lo lean en voz alta. Ni siquiera lo de yo poner las llaves sobre la mesa. Ya que todos están aquí. Dijo con voz alta, firme, como si diera inicio a una conferencia. Javier recorrió el lugar con la mirada, aún sin entender si esto era una intervención, una acusación o algún tipo de broma de mal gusto. Pero no era ninguna de las tres. Era un acto perfectamente montado. Y él había sido el último en recibir el guión. Supongo que es el momento perfecto para dejar de fingir. Continuó ella. ¿Fingir qué exactamente? Preguntó Javier sin alterar su tono. Sabía a dónde iba esto, pero aún así quería escuchar las palabras. Paulina ladeó la cabeza con falsa compasión. Una técnica que usaba cuando quería parecer sensata mientras arrollaba cuchillos. Fingir que eres un buen esposo. Que este matrimonio funciona. Que a alguien le importas. Regina asintió con una sonrisa satisfecha. Rodrigo apenas movió la cabeza, pero era claro que apoyaban la acusación. Todos estaban coordinados. Todos lo sabían, menos él. Quiero el divorcio, declaró Paulina como si anunciara una oferta en voz alta. Y luego remató. Y no quiero que finjas que esto te sorprende. Todos saben que llevas meses actuando por inercia. El silencio que siguió fue tan grueso que se podía masticar. Solo lo rompía al tic-tac del reloj de pared. Sí mismo que la había comprado porque iba con el estilo de la sala. Todos lo miraban. Esperaban lágrimas, un grito, un tecuejique mal, una súplica. Pero Javier no les dio el gusto. Lo que soltó fue una carcajada. No fue una risa amarga ni rota. Fue una carcajada real, limpia, de esas que sueltan aire y verdad al mismo tiempo. La tensión, esa que Paulina había cultivado con tanto cuidado, se desinfló como un globo pinchado. Bueno, montaste todo esto para anunciar que te vas. Dijo entre risas. Podrías haberlo dicho en el desayuno. Te habrías ahorrado la molestia de invitar a todos. La seguridad de Paulina titubeó. Esto no estaba en su libreto. Esto no es una broma. Espeto. Estoy hablando en serio. Oh, ya veo. Javier aflojó el nudo de su corbata mientras miraba a cada miembro de la familia. Cruzaron media ciudad para verla dar su gran anuncio. Muy dramático. Muy coordinado. La madre de Paulina fue la primera en romper el guión. Solo estamos preocupados por ambos. Tal vez si intentaran. ¿Intentar qué? Interrumpió Javier sin elevar la voz. Rogar por alguien que decidió humillarme públicamente en mi propia casa. Rodrigo se despegó de la pared. Mira, Javier, ella solo está siendo honesta. Y yo también lo sé, cortó Javier con un tono bajo y firme que hizo retroceder a Rodrigo. Si quiere el divorcio, lo tendrá. Un nuevo silencio se instaló. Este era distinto. Nadie esperaba que él estuviera de acuerdo. Ellos habían venido por el drama, por el espectáculo, por la escena que justificara su desprecio. Pero Javier les ofrece algo más incómodo. Dignidad. Paulina abrió la boca al acero. No supo qué decir. Eso es todo. Ni siquiera vas a preguntar por qué. ¿Para qué? Ya lo dijiste todo. Fue hasta el closet, sacó una maleta y empezó a empacar ropa con calma. Ni una sola mirada hacia los demás, como si no estuvieran, como si ya fueran parte de un pasado enterrado. ¿A dónde vas?
Preguntó Paulina, ahora sin esa seguridad de H minutos. A un hotel. Puedes quedarte esta noche a celebrar con tu comité de apoyo. Mañana paso por el resto de mis cosas. El padre caraspeó. Intentó decir algo, pero Javier quebró la maleta y se dio vuelta. Esta reunión era para anunciar el fin del matrimonio, no. Reunión cumplida. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Camino a la puerta se detuvo un segundo. Solo uno. Y para la próxima, si van a tenderle una emboscada a alguien, no lo hagan en su propia casa. Es de pésimo gusto. Y con eso salió. Cerró la puerta sin mirar atrás, dejando a Paulina congelada entre la sorpresa y el miedo. El guión que ella había preparado cuidadosamente acababa de ser reescrito por el hombre que pensó que iba a romperse. Javier no volvió a casa esa noche. Tomó la autopista rumbo al sur sin destino claro, solo con una necesidad urgente de estar lejos del teatro familiar al que lo habían arrastrado. Al final se detuvo en un hotel modesto cerca de Tlalpan. No le importaban las estrellas del lugar. Solo el silencio. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente, se sentó frente a la pequeña mesa del cuarto con su laptop abierta. Empezó a revisar sus finanzas. Al principio lo hizo por rutina, por tener algo que hacer. Pero pronto se dio cuenta de algo interesante. Todo lo que Paulina pensaba controlar, no lo controlaba. Hace 3 años, cuando refinanciaron la casa, Javier insistió en mantener su cuenta de negocios completamente separada. Paulina lo acusó entonces de no confiar en ella, pero él no cedió. Hoy, esa terquedad lo protegía. La cuenta corriente compartida tenía alrededor de 240,000 pesos. Los ahorros conjuntos, quizás otros, 160,000, lo suficiente para vivir unos meses sin complicaciones. Sí, pero nada espectacular. Donde las cosas cambiaban era en su cuenta empresarial. Ali tenía invertidos casi 1.3 millones de pesos. Eso se sumaba a un fondo de emergencia con más de 300,000 que Paulina ni siquiera sabía que existía. Ni una cartera de inversiones en crecimiento constante. Paulina había vivido con la idea de que todo era de los dos, pero nunca se tomó la molestia de verificar de dónde salía cada peso. Durante los últimos 2 años, desde que su boutique de ropa empezó a perder clientela, Javier fue quien cubrió todos los pagos de la hipoteca. Cada recibo, cada mensualidad, cada impuesto. Y todo estaba documentado. Abrió una carpeta con los estados de cuenta, facturas y transferencias. Revisó cada documento con una precisión quirúrgica. Sabía que si esto se convertía en un proceso legal. Y lo sería. Necesitaría pruebas claras e incontestables. Él no iba a rogar, pero tampoco iba a permitir que lo despojaran. Mientras organizaba los archivos en su laptop, el celular empezó a vibrar. Primero fue un número desconocido, luego, uno tras otro, nombres familiares. La madre de Paulina, Regina, Rodrigo. Todos querían hablar. Ignoró cada llamada. Para él, lo dicho estaba dicho. A las 10 de la mañana, apareció el nombre que había estado esperando. Paulina. Javier dejó que el teléfono sonara. Al tercer intento, él le envió un mensaje. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Javier respondió sin rodeos. Ya hablamos. Fuiste muy clara. Dijiste que querías el divorcio frente a toda tu familia. Yo solo estoy respetando tu decisión. La respuesta no tardó. Eso no es lo que quise decir. No, AC. Entonces, ¿cómo? ¿Con aplausos? ¿Con lágrimas? Con un escándalo que justifique lo que ya tenías decidido. Los 3 puntos que indican que alguien está escribiendo aparecieron. Y desaparecieron. Reaparecieron. Desaparecieron. Pero no legó nada. Javier apagó el teléfono. Se levantó, fue por un café. Y regresó al escritorio con una sensación extraña, tranquilidad. Los días siguientes fueron metódicos. Visitó su banco para cerrar la cuenta conjunta. Transfirió su parte a una nueva institución donde Paulina no tenía acceso. Canceló los servicios que estaban en su nombre. Luz, gas, internet. Todo eso seguía funcionando porque él los pagaba. También avisó al casero del local comercial de la boutique que los pagos futuros no saldrían de su cuenta. El siguiente paso fue hablar con un abogado. Le explicó todo sin adornos. El abogado, tras revisar los documentos, le dijo algo que le confirmó lo que ya sospechaba. Tienes ventaja, Javier, pero vas a necesitar firmeza. Esta mujer no esperaba que te le salieras del guión. Mientras tanto, Paulina seguía intentando reconectar. Cambiaba de tono con cada mensaje.
Algunos eran fríos, otros conciliadores. Un par eran abiertamente hostiles. No tienes derecho a desaparecer así. Le escribió un viernes por la noche, a lo que Javier respondió con una frase corta. No desaparecí, me fui, que es distinto. Paulina no sabía dónde estaba, no conocía el hotel, no tenía acceso a su localización. Javier se había asegurado de no dejar rastros. Incluso compró un chip nuevo para su celular. No quería que ella lo encontrara hasta que él decidiera. Mientras revisaba sus contratos laborales, encontró una propuesta pendiente de una firma de ingeniería en Guadalajara. Una mejor paga, ambiente menos tenso y, sobre todo, lejos. Respondió con interés. Hizo una videollamada. Una semana después, el puesto era suyo. Antes de dejar la ciudad, pasó por la casa una sola vez. Fue temprano, cuando sabía que Paulina estaría en el trabajo. Empacó lo esencial: ropa, documentos, herramientas, sus libros de ingeniería, la guitarra que le regaló su padre y las tazas de cerámica que su madre pintó antes de fallecer. El resto lo dejó. Sobre la mesa del comedor dejó un sobre, dentro una copia del borrador del divorcio, firmado solo de su parte, y una nota. No hace falta otro teatro. Si realmente quieres el divorcio, aquí está tu parte del libreto. Si cambiaste de opinión, ya es tarde. Las decisiones tienen consecuencias. Como tú dijiste, ya no finjamos. Quiero la puerta sin mirar atrás. No hubo insultos, no hubo gritos, solo decisiones, porque Xavier no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Y cuando un hombre elige con calma, el ruido de los demás deja de importar. Paulina nunca creyó que Javier realmente se iría. No así, en su mente, él era el tipo de hombre que agachaba la cabeza, que aceptaba las condiciones, que esperaba pacientemente a que ella se calmara. Por años lo había moldeado en esa imagen. Algo inconfiable pero sumiso. Estable pero sin iniciativa propia. Por eso, cuando él no suplicó. Cuando no reaccionó con enojo ni tristeza, sino con firmeza. Todo su plan se le vino abajo. Al tercer día sin saber nada de él. Paulina fue a su boutique, pero no pudo concentrarse. Ni siquiera había notado que el último pago del alquiler no se había hecho. El dueño del local le advirtió que, si en 48 horas no resolvía el retraso, pondría el lugar en renta. En casa intentó pagar la luz en línea y descubrió que la cuenta estaba cerrada. Lo mismo con el agua y el internet. Llamó al banco para revisar la cuenta conjunta y le informaron que ya no existía. Por primera vez en años, Paulina entendió que no tenía el control que creía tener. Que todo lo que funcionaba a su alrededor lo hacía porque Javier lo sostenía en silencio. Fue entonces cuando comenzó a buscarlo con desesperación. Llamadas, mensajes, correos, nada. Intentó contactar a su suegra, pero ella, con tono sereno, le dijo que no sabía nada y que, francamente, esperaba no saberlo pronto. Hasta su hermana Regina, que había sido cómplice en la escena del divorcio, se mostró incómoda ante su insistencia. ¿No querías que se fuera? Le dijo, pues se fue. Paulina no lo decía en voz alta, pero empezaba a entender lo que había hecho. No solo destruyó el matrimonio, también había quemado los puentes para volver. Y entonces ocurrió lo que más temía. Legó una carta certificada a su domicilio. Era del abogado de Javier. Dentro, los términos formales de un divorcio unilateral. Estaban todos los anexos necesarios. Acuerdos de bienes, historial de pagos, declaración de no intención de reconciliación. Ni una palabra más. Ninguna nota personal. Ninguna frase emocional, solo documentos legales que decían todo sin decir nada. Fue allí donde el miedo dio paso al pánico. Paulina se presentó sin avisar en casa de la madre de Javier. Llevaba días sin dormir bien. Y por primera vez, sin maquillaje ni pos. Tocó la puerta con insistencia hasta que la señora abrió. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó. La mujer la miró con frialdad, pero no con odio. Con lástima. Javier ya no vive aquí, Paulina. Ni en esta ciudad, ni en tu historia. Se fue, de verdad. Tú lo echaste. Yo solo vi cómo se iba con la frente en alto. Paulina se quedó en silencio, como si aún no entendiera la magnitud de lo que había causado. La madre de Javier le cerró la puerta con delicadeza, sin gritos, sin reclamos. Simplemente cerró. La semana siguiente, Paulina recibió otra carta, esta vez del banco. Informaba que la hipoteca de la casa seguiría activa, pero todos los pagos que figuran desde hace 2 años provenían exclusivamente de la cuenta personal de Javier. Legalmente, la casa no le pertenecía más a ella que a él. Y sin acuerdos firmados, no tenía cómo reclamarla. Intentó comunicarse una vez más.
no para pedir explicaciones, para pedir ayuda. Javier no contestó. Lo que Paulina no sabía era que, al otro lado del país, Javier estaba construyendo una nueva rutina. Había aceptado el empleo en Guadalajara y se había instalado en un pequeño departamento amueblado por él mismo. Trabajaba en una firma que valoraba su experiencia y por primera vez en años, llegaba a casa sin sentir una sombra constante detrás de cada conversación. Había comprado una cafetera nueva. Volvió a leer los libros que había dejado acumulando polvo. Se reencontró con amigos que vivían en la ciudad. Empezó a correr por las mañanas. Redescubrió lo que era vivir sin vigilancia emocional. Un viernes por la noche, mientras revisaba su correo, vio que Paulina le había escrito un último mensaje. Era breve, más breve de lo que esperaba. Solo quería decir que me equivoqué. Pensé que estabas esperando que te rogara. No sabía que ya habías aprendido a irte sin mirar atrás. No respondió, no por orgullo, sino porque ya no hacía falta. Él la lo había dejado cuando pensó que él era prescindible. Él la dejó cuando descubrió que su valor no dependía de nadie más. Y en ese desequilibrio de intenciones, uno creció y al otro quedó atrapado en su propia puesta en escena. El divorcio se concretó en menos de 2 meses. Javier firmó todo a través de su abogado. No hubo audiencia, ni acuerdos personales, ni cartas sentimentales. Solo documentos. Cada papel era una línea de cierre, cada firma. Una puerta cerrada. Paulina intentó retrasar el proceso. Envió correos al abogado pidiendo tiempo para pensar, replantear los términos, entender las emociones de ambos. Pero el tono firme y técnico de las respuestas le dejó claro que ya no se trataba de emociones. Se trataba de hechos, y los hechos decían que él había terminado un matrimonio sin calcular las consecuencias. En la boutique las cosas iban de mal en peor. El atraso en los pagos se volvió constante. La poca clientela que quedaba ya no compensaba el alquiler, la luz, los insumos. Cuando el dueño del local finalmente cumplió su amenaza y le pidió desalojar, Paulina no tenía a dónde ir con su negocio. Intentó trasladarlo a casa, promocionarse por redes, ofrecer descuentos. Nada funcionó. El negocio murió como una vela sin oxígeno, en silencio. La casa que durante años consideró suya, se volvió una carga. Las cuotas mensuales le resultaban imposibles de cubrir sola. Aún así se negó a abandonarla. No por orgullo, sino porque aún creía que en esas paredes podía reconstruir algo. Pero el banco no entendía de nostalgia. Y cuando llegó la notificación de embargo por impago, tuvo que enfrentarlo o había perdido todo. Intentó volver con sus padres. Pero ellos, avergonzados por haber participado en aquella escena absurda del divorcio teatral, le ofrecieron solo lo justo, una habitación y silencio. Regina, su hermana, le sugirió tomar terapia y reinventarse. Rodrigo no volvió a hablarle desde la noche en que Javier lo hizo calar con una sola frase. Una noche, frente al televisor apagado. Paulina revisó sus redes sociales. Todos seguían con sus vidas. Sus amigas subían fotos en cenas, viajes, reuniones. Algunas le daban me gusta a sus publicaciones, pero ninguna la invitaba a nada. El círculo en el que había vivido se había reducido. A su reflejo, volvió a escribirle a Javier, esta vez con un mensaje más largo. Le hablaba del tiempo que compartieron, de lo que aprendió, de lo que lamentaba. Le dijo que entendía por qué se fue, pero que quería pedirle algo más. Que no la odiara. Javier leyó el mensaje en su nueva sala, en su nuevo departamento, con su nueva rutina. Lo leyó con calma, no con rencor, no con tristeza, con distancia, y cuando terminó, no respondió, no por desdén, sino porque el perdón no necesita conversación. Él ya la había perdonado, solo que ese perdón no venía con segundas oportunidades. En Guadalajara Javier florecía, no de forma espectacular, nada de eso. Su vida era sencilla pero suya. Tenía nuevos colegas, nuevos proyectos, nuevas metas. Empezó a dar clases como profesor invitado en una universidad local. Un día al salir de clase, un alumno se le acercó y le dijo, gracias por explicarlo sin complicaciones, profe, se nota que usted vivió de verdad lo que enseña. Esa frase se le quedó clavada. Porque sí lo había vivido. Cada noche en silencio, cada comida compartida sin amor, cada discusión evitada para no romper la paz aparente. Y también vivió el momento en que se fue.
En que Eligio, no sé dónde ya no lo querían. Un sábado por la mañana mientras tomaba café en un parque, vio a una mujer con un niño jugando en el césped. El niño tropezó y se levantó riendo. Ella lo levantó y le dio un beso rápido antes de seguir corriendo tras él. Javier sonrió, no por nostalgia, sino por comprensión. Por primera vez en años, pensó en lo que podría construir. No como reparación, sino como proyecto nuevo. Sin lastres, sin máscaras, había empezado como una reacción. Luego como una defensa. Pero ahora su nueva vida ya no era una consecuencia. Era una elección activa. Un diseño propio. Y mientras Paulina repasaba viejas fotos en su celular buscando señales, pistas, razones, Javier dejaba atrás cada una de esas imágenes sin necesitar borrarlas. Porque el que supera no es quien olvida. Es quien recuerda sin dolor. Pasó un año. Javier no volvió a tener noticias directas de Paulina. No hubo más mensajes, llamadas ni correos. Solo un breve cruce en LinkedIn donde él actualizó su perfil profesional. Ahora como consultora independiente de imagen. Nada más. Ninguna señal de reconciliación. Ninguna petición de ayuda. Por su parte, Javier tampoco sintió necesidad de espiar su vida. El capítulo estaba cerrado. Y no por orgullo, sino por paz. En ese año muchas cosas cambiaron. Rentó un departamento más grande en una zona tranquila. Adoptó un perro callejero que comenzó a acompañarlo en sus caminatas. Terminó un diplomado en administración de proyectos. Empezó a colaborar con una ONG de ingenieros voluntarios que construyen infraestructuras básicas en comunidades rurales. Fue a uno de esos viajes, en Oaxaca, donde conoció a Natalia. No fue un romance inmediato, ni pasión de película, fue conversación, coincidencia, respeto. Ella era arquitecta, madre soltera de una niña de 7 años. Había pasado por una separación también dolorosa. Desde el primer día, ninguno fingió nada. Se hablaron con claridad, sin juegos ni estrategias. Javier no buscaba una nueva historia para sustituir la anterior. Buscaba vivir en paz con quien eligiera caminar a su lado. Y Natalia, sin promesas vacías, empezó a estar presente. Un día mientras compartían una cena sencilla. Ella le preguntó si alguna vez había sentido que perdonarse a sí mismo tomaba más tiempo que perdonar a otros. Él pensó unos segundos antes de responder. Sí, me costó mucho perdonarme por haber tolerado tanto antes de irme. No hubo drama en su voz, solo verdad. Mientras tanto, Paulina seguía en la casa de sus padres. No logró recuperar su boutique. Intentó ofrecer cursos online de autoestima y empoderamiento, pero sin credibilidad ni seguidores reales. Fue un intento breve. A veces, en sus noches más honestas, abría el correo antiguo y releía su propio mensaje. No sabía que ya habías aprendido a irte sin mirar atrás. Y sí, esa fue la lección. Javier no se convirtió en un héroe ni en un mártir. No vengó su dolor humillando a nadie. No difundió su historia para conseguir simpatía. Solo tomó decisiones claras, duras, necesarias. Y con esas decisiones enseñó algo esencial. Que la dignidad no se negocia. El mundo espera que los hombres como Javier rompan cosas, griten, se hundan o rueguen. Pero él eligió otro camino. Eligió la compostura, el silencio útil, la acción ordenada. No se rebajó, no se perdió, solo se fue, y al hacerlo le quitó a Paulina su arma más poderosa, el control. Cuando alguien deja de necesitarte, deja de temerte. Y cuando deja de temerte, ya no puede ser manipulado. Eso fue lo que la desestabilizó. No que él se fuera, sino que lo hiciera sin drama, que no intentara volver, que no la convirtiera en su causa de redención, que la historia no terminara con un escándalo, sino con silencio. Con ausencia, meses después, Javier recibió una invitación a una conferencia en la UNAM. Le pidieron hablar sobre el liderazgo silencioso. Aceptó, en su charla dijo algo que dejó a todos pensando. A veces el liderazgo empieza por dejar de ser el personaje secundario en tu propia historia, y eso hizo el pasaron más años. Javier y Natalia construyeron una relación estable, no perfecta pero con cimientos reales. Su hija Camila empezó a amarlo Javier antes de que él pudiera corregirla. Se rieron y lo dejaron así. En un cumpleaños mientras soplaban las velas en un parque, Javier miró alrededor y entendió algo que antes no habría sabido nombrar. La tranquilidad también se celebra.